Mi hijo, el mejor estudiante de la promoción, me llamó demasiado estúpida en su discurso de graduación después de que le di todo. Le mostré lo que realmente significaba estúpida. Mi hijo Zachary siempre fue inteligente. Matrículas de honor desde el jardín de infancia, puntuaciones perfectas en el SAT, beca completa para una universidad de la Ivy League. Yo era una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote después de que su padre se fuera, cuando él tenía 3 años. Me quedaba despierta hasta las 2 de la madrugada, ayudándole con proyectos después de mi turno de noche en el hospital donde trabajaba como enfermera. Me saltaba comidas para comprarle libros de preparación para exámenes. Usé los mismos 3 uniformes de enfermera durante 5 años para que él pudiera tener la calculadora correcta, el portátil correcto, lo correcto en todo para la escuela. Los maestros lo amaban, lo llamaban dotado, excepcional, una alegría de enseñar. Las reuniones de padres eran solo ellos hablando maravillas de lo brillante que era Zachary. Yo estaba tan orgullosa. Ponía cada boletín de notas en el refrigerador, enmarcaba sus certificados de cuadro de honor, le contaba a todo el que quisiera escuchar sobre mi hijo genio. Las cosas comenzaron a cambiar en el 3er año cuando entró en los programas de colocación avanzada. De repente, yo era demasiado tonta para ayudar con la tarea. Ponía los ojos en blanco cuando le preguntaba sobre su día, diciendo que yo no entendería las complejidades de lo que estaba aprendiendo. Cuando intenté mostrar interés en su proyecto de robótica, dijo que mis preguntas eran elementales y embarazosas. Comenzó a corregir mi gramática delante de sus amigos. Si pronunciaba mal una palabra, detenía toda la conversación para corregirla. Me explicaba conceptos básicos como si yo tuviera 5 años, usando esa voz lenta como si estuviera hablando con alguien con daño cerebral. Sus amigos se reían y él se encogía de hombros como diciendo, ¿qué se puede hacer con padres como los míos? El último año de secundaria fue peor. Fue aceptado anticipadamente en Yale y de repente yo era una vergüenza. Me pidió que no fuera a las ceremonias de premios porque no vestía apropiadamente. Mis uniformes de enfermera no eran lo suficientemente profesionales. Dijo que otros padres eran abogados y médicos y que yo era solo una enfermera que probablemente ni siquiera podría ingresar a un community college. De hecho, me dijo eso a la cara. Cuando estudiantes universitarios visitaban nuestra escuela, les presentaba a los padres de otros niños, pero pasaba junto a mí como si yo no existiera. En su cena de cumpleaños número 18, le dijo a los padres de su novia que yo era antiintelectual y que él había tenido éxito a pesar de mi influencia. No gracias a ella. Ellos se quedaron horrorizados, pero él siguió, diciendo, a veces la inteligencia salta generaciones. La orientadora escolar me llamó para hablar sobre la graduación. Dijo que Zachary era el mejor estudiante de la promoción valedictorian y que daría un discurso. Lloré allí mismo en su oficina. Mi hijo, a quien había criado sola, era el mejor de la promoción. Dijo que Zachary había solicitado que me sentara en la parte de atrás para que no lo distrajera. A ella le pareció extraño, pero él había insistido. Llegó el día de la graduación. Me puse el único vestido que tenía, el de la boda de mi hermana hace 10 años. Me senté en la primera fila de todos modos. Había estado allí desde las 6 de la mañana. Para conseguir ese asiento. Otros padres me felicitaron por haber criado a un hijo tan exitoso.
Yo estaba rebosante de orgullo. Entonces Zachary subió al podio para su discurso. Comenzó a hablar sobre superar obstáculos, sobre cómo algunas personas nacen en familias intelectuales que nutren el crecimiento y otras tienen que superar sus circunstancias. Dijo, y nunca lo olvidaré, que el mayor desafío de su vida fue ser criado por alguien que ni siquiera podía ayudar con las matemáticas de sexto grado. Todo el auditorio se quedó en silencio. Continuó, diciendo, el éxito a veces significa dejar atrás a aquellos que te detienen, incluso si son familia. Me miró directamente y dijo, la inteligencia no se puede enseñar a aquellos que son inherentemente limitados, y por eso estaba agradecido a los maestros que llenaron las lagunas dejadas por una vida hogareña inadecuada. De hecho, dijo, verme luchar con conceptos básicos le enseñó lo que no debía llegar a ser. Agradeció a sus maestros por ser los verdaderos padres que necesitaba. Terminó diciendo que esperaba que otros estudiantes con padres estúpidos supieran que podían superar su genética mediante el trabajo duro. La gente jadeó. El director intentó cortar el micrófono, pero Zachary terminó. Dijo, mirándome específicamente, que su madre era la prueba de que no todos merecen tener hijos y que a veces lo mejor que puedes hacer es tener éxito a pesar de tus padres estúpidos. Recibió una ovación de pie de los estudiantes que no entendieron lo que acababa de suceder. Me quedé allí congelada mientras él se bajaba del escenario. Los padres a mi alrededor se quedaron mirando. Una madre me tocó el hombro con simpatía. Me fui durante la ceremonia de entrega de diplomas. Volví a casa y vi los papeles de inscripción de Zachary en Yale sobre la mesa de la cocina. Los que necesitaba firmar para su ayuda financiera. Los que requerían mi información fiscal para probar la necesidad. El plazo era en 3 días. No los firmé. Zachary llegó a casa de su fiesta de graduación a medianoche, ebrio de su éxito. Preguntó si yo había manejado el papeleo. Dije, no. Se rió y dijo, claro que no. Probablemente no pudiste entender los formularios. Dijo que me guiaría a través de ellos mañana, como enseñarle a leer a un niño pequeño. Le dije que entendía perfectamente y que no firmaría nada. Dijo que tenía que hacerlo. Era un requisito para su paquete de ayuda. Dije, las personas estúpidas probablemente no deberían tomar decisiones tan importantes. Entró en pánico. Zachary me miró como si hubiera perdido la cabeza. Luego se rió nerviosamente y dijo que estaba bromeando porque obviamente entendía lo importante que era esto. Lo miré a los ojos y le dije que entendía perfectamente, que simplemente era demasiado estúpida para tomar decisiones tan importantes. Su sonrisa desapareció y preguntó qué quería decir. Su voz subió con el primer indicio de miedo real que le había escuchado en años. Caminé hacia mi dormitorio y cerré la puerta mientras Zachary me seguía, hablando más rápido ahora sobre plazos y requisitos y cómo esto no era divertido. A través de la puerta, lo escuché decir que me ayudaría a completar los formularios mañana cuando estuviera pensando con claridad. No respondí y finalmente escuché sus pasos alejarse hacia su habitación. Me quedé despierta toda la noche reviviendo el discurso de graduación en mi cabeza. Cada palabra grabada en mi memoria. La forma en que me miró directamente cuando dijo padres estúpidos, y como los otros padres me miraron con lástima o shock. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de texto de Zachary preguntando si estaba despierta.
cada mensaje más ansioso que el anterior. Llegó la mañana y me preparé para mi turno en el hospital como siempre, moviéndome por el apartamento mientras Zachary dormía después de su celebración. Dejé los papeles sin firmar exactamente donde estaban en la mesa de la cocina. En el trabajo, mi compañera Elena notó que estaba distraída y preguntó si todo estaba bien después de la graduación. Me derrumbé y le conté todo a Elena. Los años de desprecio creciente, el discurso humillante, la expectativa de Zachary de que firmaría mi poder sin que nada hubiera pasado. Ella escuchó con creciente enfado y dijo que cualquier madre se sentiría igual que yo. Su validación se sintió como la primera bocanada de aire después de ahogarme. Cuando llegué a casa esa noche, Zachary estaba paseando por el apartamento con los papeles en la mano. Claramente había estado despierto durante horas y comenzó a hablar inmediatamente sobre cómo teníamos que encargarnos de esto esta noche porque el plazo era mañana. Pasé junto a él hacia la cocina y comencé a preparar la cena como si no estuviera hablando. Zachary me siguió, su voz se hizo más fuerte mientras exigía saber cuál era mi problema. Me giré y le pedí que me explicara lo que quería decir en su discurso sobre padres estúpidos y vida hogareña inadecuada. Se puso pálido y tartamudeó que no era personal, solo parte de su narrativa sobre la superación de obstáculos. Le pregunté directamente si pensaba que yo era estúpida. Zachary dudó, luego dijo, ese no es el punto. El discurso era sobre su viaje y yo lo estaba convirtiendo en algo sobre mí. Le dije que su viaje incluía 18 años de mí trabajando hasta el agotamiento para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Respondió que nunca me había pedido que hiciera eso. Las palabras golpearon como un impacto físico y tuve que agarrarme al mostrador para mantenerme firme. Zachary vio mi reacción y su expresión cambió entre culpa y actitud defensiva. Dijo que podíamos hablar de sentimientos más tarde, pero que en este momento teníamos que concentrarnos en el plazo, volviendo a buscar los papeles. Le quité los papeles de las manos, caminé hacia mi dormitorio y los encerré en el cajón de mi mesita de noche. Zachary golpeó mi puerta, diciendo que estaba siendo irracional y emocional, y que este era exactamente el tipo de pensamiento limitado del que estaba hablando. Le dije a través de la puerta que las personas estúpidas no deberían manejar documentos importantes. Dormí quizás 2 horas antes de que mi alarma sonara a las 6 de la mañana. Para mi turno. Mis ojos ardían cuando los abrí y todo mi cuerpo se sentía pesado, como si alguien hubiera vertido cemento en mis huesos durante la noche. Me arrastré hasta el baño y me salpiqué agua fría en la cara, mirando mi reflejo en el espejo. Había círculos oscuros debajo de mis ojos y nuevas líneas alrededor de mi boca que juraría que no estaban allí ayer. Parecía 10 años mayor que en la graduación. Me vestí con mi uniforme de enfermera y me dirigí a la cocina para hacer café, pero me detuve en el umbral porque Zachary ya estaba levantado, sentado en la mesa con su teléfono pegado a la oreja. Estaba hablando rápido, su voz aguda y tensa. Y cuando me vio, levantó un dedo como si debiera esperar. Serví mi café y me apoyé en el mostrador, escuchándolo rogarle a alguien que por favor revisara una vez más si había alguna manera de extender el plazo. Colgó y dejó caer su teléfono sobre la mesa con un ruido, luego me miró con ojos rojos que podrían ser por llorar o falta de sueño o ambas cosas. Tenía el pelo revuelto en todas direcciones y llevaba la misma ropa de ayer, ahora arrugada y con un ligero olor a sudor y pánico.
Abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano y le dije que me iba a trabajar. Que podíamos hablar más tarde. Comenzó a levantarse, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta, mi taza de café caliente en mi mano y mis llaves tintineando en mi bolsillo. Lo escuché llamar mi nombre, pero no me di la vuelta. Simplemente seguí caminando hasta que estuve en mi coche con la puerta cerrada con llave y el motor encendido. El viaje al hospital fue tranquilo, excepto por la radio que reproducía una canción que no reconocía, y dejé mi mente en blanco y me concentré en el camino por delante. Cuando entré en el estacionamiento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Zachary preguntando dónde estaba y si ya había firmado los papeles. Apagué mi teléfono por completo y lo metí en mi casillero antes de que comenzara mi turno. Elena me encontró en la sala de descanso durante mi primera pausa y preguntó cómo estaba. Le dije que no sabía, lo cual era la verdad. Me apretó la mano y dijo que estaba allí si necesitaba hablar, y asentí porque no podía confiar en mi voz en ese momento. La mañana transcurrió en un borrón de pacientes, gráficos y signos vitales. La rutina familiar manteniendo mis manos ocupadas, incluso si mi mente no se calmaba. Alrededor de las 11 de la mañana, estaba revisando a un paciente en la habitación 3004 cuando escuché mi nombre por el intercomunicador, pidiéndome que fuera al mostrador principal. Mi estómago se hundió porque nadie me llama al mostrador principal a menos que algo esté mal. Terminé con mi paciente y caminé por el pasillo, mis zapatos chirriando en el suelo pulido. Cuando llegué allí, la recepcionista señaló el área de espera y vi a mi hermana Mariana sentada en una de las sillas de plástico, su bolso agarrado en su regazo y su boca apretada en una línea tensa. Se puso de pie cuando me vio y yo ya sabía que esto iba a ser malo. Le dije a la recepcionista que me estaba tomando mi hora de almuerzo temprano y llevé a Mariana afuera al estacionamiento donde podíamos hablar sin que todos escucharan. Ella comenzó antes de que incluso llegáramos a mi coche, preguntando qué creía que estaba haciendo y diciéndome que Zachary la había llamado a las 6 de la mañana. Esta mañana, sollozando sobre cómo yo estaba arruinando su vida. Abrí mi coche y ambas entramos. El calor de estar sentadas al sol hacía que el aire fuera denso y difícil de respirar. Mariana se giró para mirarme y dijo: Zachary es brillante. Tiene todo su futuro por delante y no puedo permitir que los sentimientos heridos arruinen todo por lo que ha trabajado. Su voz era aguda y estaba usando el mismo tono que usaba cuando éramos niñas y ella pensaba que yo estaba siendo estúpida por algo. Le pregunté si había estado en la graduación ayer y ella hizo una pausa y luego admitió que no, pero que Zachary le envió una grabación y ella escuchó que fue un hermoso discurso. Saqué mi teléfono y lo encendí de nuevo, esperando mientras cargaba e ignorando la avalancha de notificaciones que aparecieron. Encontré el vídeo que alguien publicó en línea del discurso completo y le entregué mi teléfono a Mariana, diciéndole que lo viera y luego hablaríamos. Ella tomó el teléfono y observé su rostro mientras se reproducía el vídeo. Vi el momento exacto en que su expresión cambió de molesta a confundida a horrorizada. Ella escuchó a Zachary llamarme estúpida e inadecuada. Lo vio agradecer a los maestros por ser sus verdaderos padres, mientras estaba de pie en un podio con su birrete y toga, luciendo orgulloso de sí mismo. Cuando terminó el vídeo, se quedó muy quieta por un largo momento, mirando la pantalla negra. Luego me devolvió el teléfono y preguntó en voz baja qué iba a hacer. Le dije honestamente que no lo sabía.
Una parte de mí quería firmar los papeles porque todavía era mi hijo y quería que tuviera éxito. Había pasado 18 años deseando solo su éxito. Pero otra parte de mí no podía olvidar estar en ese auditorio siendo humillada frente a todos los que conocía. No podía dejar de escuchar la risa de los estudiantes que pensaron que llamar estúpida a su madre era divertido. No podía dejar de ver la lástima en los rostros de otros padres. Mariana se quedó en silencio por un minuto, luego dijo que lo entendía, pero me advirtió que si no firmaba, estaría demostrando que él tenía razón sobre detenerlo. Sus palabras picaron como una bofetada porque sabía que así es exactamente como Zachary enmarcaría esto. Como les diría a todos que su madre era tan limitada que ni siquiera podía completar correctamente los formularios de ayuda financiera. Dejé a Mariana en su coche y volví adentro para terminar mi turno, pero no podía concentrarme y casi mezclo las medicinas de 2 pacientes antes de que Elena detectara mi error. A las 4:45 de la tarde, estaba revisando los signos vitales de un paciente en la habitación 212, y observé el reloj en la pared avanzar hacia las 5 de la tarde. Cada segundo se sentía como una hora. El plazo de Yale era a las 5 de la tarde. Y los papeles seguían encerrados en el cajón de mi mesita de noche en casa, sin firmar. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 4:58 de la tarde. Y no se detuvo. Llamada tras llamada de Zachary que silencié sin mirar. Exactamente a las 5 de la tarde, vi la manecilla de los segundos pasar el 12 y algo en mi pecho se apretó y se soltó al mismo tiempo. Elena vino a buscarme a las 5:15 de la tarde. Y me apretó el hombro sin decir nada. Y me di cuenta de que todos en el hospital sabían lo que acababa de suceder. Terminé mi turno aturdida y Elena me acompañó hasta mi coche, preguntándome si estaba bien para conducir. Asentí y me subí, sentada en el estacionamiento durante 10 minutos antes de poder obligarme a girar la llave. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual y tomé el camino largo pasando por el parque al que solía llevar a Zachary cuando era pequeño. Cuando finalmente entré en el complejo de apartamentos, vi todas las luces encendidas en nuestra unidad y mi estómago se retorció. Subí las escaleras lentamente y abrí la puerta, entrando para encontrar a Zachary paseando por la sala de estar con su teléfono en la mano. Tenía los ojos rojos e hinchados y su cara estaba manchada y cuando me vio, comenzó a hablar inmediatamente. Dijo, «He arruinado todo. No puede creer que realmente dejé pasar el plazo». ¿Qué estaba pensando? Había estado hablando por teléfono con Yale toda la tarde y le estaban diciendo que sin el papeleo de ayuda financiera, su inscripción estaba en peligro. Necesitaban la información para procesar su paquete de ayuda y sin ella, podría perder su lugar por completo. Su voz se quebró y estaba hablando tan rápido que apenas podía entenderlo. Las palabras se atropellaban en su pánico. Dejé mi bolso y me quité los zapatos, moviéndome lenta y deliberadamente mientras él me seguía por el apartamento, todavía hablando. Me giré para mirarlo y le pregunté si los había llamado estúpidos a ellos también, o solo a mí. Se detuvo a mitad de la frase y me miró como si lo hubiera abofeteado, con la boca abierta. Luego comenzó a llorar. A llorar de verdad. No las lágrimas de enfado y frustración de esta mañana, sino sollozos profundos que sacudieron todo su cuerpo. Se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Y me quedé allí mirándolo, sintiendo nada y todo al mismo tiempo.
Dijo que lo sentía entre sollozos. Que no lo dijo de la manera en que sonó. Tenía que entender la presión bajo la que estaba para dar un discurso significativo. Dijo que todos esperaban mucho de él y que estaba tratando de contar una historia convincente y que salió mal. Me senté en la silla frente a él y le dije que tuvo 4 años para mostrarme respeto. 4 años de oportunidades para tratarme como una persona en lugar de una vergüenza. Y en su lugar eligió humillarme públicamente en su graduación cuando pensó que ya no me necesitaba. Ahora me necesitaba de nuevo y de repente lo sentía. De repente todo fue un malentendido. Zachary me miró con la cara mojada y los ojos desesperados y preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Le dije que no lo sabía y lo dije en serio porque realmente no tenía una respuesta. Le pregunto si Zachary sabe que ella está aquí. Yuna sacude la cabeza y sus ojos se llenan de lágrimas. Dice que rompieron ayer después de que ella le dijo que el discurso fue cruel y erróneo. No podía estar con alguien que trata a su madre de esa manera, especialmente cuando esa madre lo dio todo por él. Su voz se quiebra cuando lo dice y puedo ver que realmente se preocupaba por él. Dice que siguió esperando que él se diera cuenta de lo incorrecto que era, pero él simplemente se puso a la defensiva y dijo que yo lo estaba obligando a elegir entre su futuro y su pasado. Se seca los ojos y me dice que lamenta no haber hablado antes. Después de que ella se va, cierro la puerta y me apoyo en ella. Siento el pecho apretado y de repente estoy llorando. Llorando de verdad por primera vez desde la graduación. No de dolor exactamente, sino de este extraño alivio que me inunda. Alguien más vio lo que sucedió y pensó que estaba mal. No estoy loca por estar herida. No estoy exagerando ni siendo demasiado sensible como Zachary sigue diciendo. La validación de alguien de su edad, alguien que lo amaba, hace que algo se afloje dentro de mí que ha estado tenso durante días. Los siguientes 3 días transcurren en frío silencio. Zachary se queda en su habitación la mayor parte del tiempo y cuando sale no me mira. Deja notas por el apartamento en lugar de hablar. Encuentro una en el mostrador de la cocina que dice que estoy saboteando su futuro por despecho. Otra aparece en el espejo del baño diciendo que me arrepentiré de esto cuando él tenga éxito sin mi ayuda. Hay una pegada en el refrigerador sobre cómo debería haber sabido que encontraría una manera de detenerlo. Las dejo todas exactamente donde están. Este rastro de papel de su enfado y resentimiento. Cada nota aclara la situación en mi mente. No lamenta el discurso. Solo está enfadado porque hay consecuencias. Mi teléfono suena el jueves por la mañana antes de mi turno. El identificador de llamadas dice la escuela secundaria y casi no contesto, pero lo cojo y escucho a Greg, el orientador escolar, preguntar si tengo tiempo para reunirme con él. Su voz suena preocupada y cautelosa. Le digo que puedo pasar después del trabajo y dice que está bien. Todo el día en el hospital, me pregunto qué querrá. Tal vez Zachary se quejó de mí. Tal vez la escuela necesita algo firmado. Cuando llego a su oficina esa noche, él está esperando con la puerta abierta. Me hace un gesto hacia una silla y me siento. Mis uniformes todavía huelen a antiséptico. Greg dice que ha estado preocupado por el discurso de Zachary y quería hablar conmigo. Pregunta cómo estoy y la pregunta es tan genuina que casi empiezo a llorar de nuevo. Le digo honestamente que he estado mejor.
asiente y dice que varios maestros se quejaron al director después de la ceremonia. Los padres también. No soy la única que lo encontró incorrecto e hiriente. Greg se inclina hacia adelante y su rostro es serio. Me dice algo que no sabía. Se suponía que el discurso de Zachary debía ser revisado por el director de antemano. Todo discurso del valedictorian es aprobado para asegurarse de que sea apropiado. Pero Zachary presentó una versión diferente para la revisión. El discurso que realmente dio en la graduación no fue lo que mostró a la administración. Greg dice que el director está molesto porque Zachary los engañó deliberadamente. Esta información me golpea como agua fría. La humillación no fue solo irreflexiva o un error cometido en el momento. Fue planeada. Zachary escribió esas palabras sabiendo exactamente lo que significaban. Hizo aprobar una versión segura y luego la cambió para decir lo que realmente quería. Me miró en esa audiencia y eligió herirme a propósito. Algo cambia dentro de mí al escuchar esto. Pensé que tal vez simplemente se dejó llevar o no lo pensó bien. Pero lo pensó completamente. Planeó cada palabra. Mi teléfono suena 2 días después mientras estoy doblando la ropa. El número tiene un código de área de Connecticut y contesto con cuidado. La voz de un hombre se presenta como Hiroshi Kao de la Oficina de Ayuda Financiera. Dice que está tratando de comprender la situación de Zachary porque el caso es inusual. La mayoría de las familias incumplen los plazos debido a confusión o falta de información, no porque el padre se niegue a firmar. Su tono no es de juicio, solo de curiosidad. Tomo aliento y le digo la verdad. Mi hijo me humilló públicamente en su discurso de graduación, me llamó estúpida e inadecuada frente a cientos de personas. Luego volvió a casa y esperó que firmara el papeleo como si nada hubiera pasado. Hay silencio al otro lado. Hiroshi me pide que le explique lo que sucedió en la graduación. Así que lo hago. Le cuento sobre el discurso, sobre Zachary agradeciendo a los maestros por ser sus verdaderos padres, sobre él diciendo que yo era la prueba de que algunas personas no deberían tener hijos. Hiroshi escucha sin interrumpir. Cuando termino, Hiroshi se queda en silencio por un largo momento. Luego me pregunta si me estoy negando a proporcionar la información de forma permanente o si es una situación temporal. La pregunta me detiene en seco porque me doy cuenta de que en realidad no sé la respuesta. He estado reaccionando día a día, solo tratando de superar cada mañana y cada noche. No he pensado en lo que sucederá la próxima semana o el próximo mes. Le digo honestamente que necesito tiempo para averiguar qué viene después. Dice que lo entiende y que Yale puede extender el plazo por 2 semanas si eso ayuda. Enviará el papeleo a mi correo electrónico. Le doy las gracias y colgamos. 2 semanas más. La extensión lo cambia todo porque de repente esto ya no se trata de un plazo incumplido. Se trata de una elección activa que tengo que hacer. Zachary debe estar escuchando desde su habitación porque a los pocos minutos emerge. Su rostro se ve esperanzado por primera vez en días. Pregunta si era la oficina de ayuda financiera. Asiento y le cuento sobre la extensión. El alivio inunda su expresión y comienza a sonreír. Dice que podemos manejar el papeleo este fin de semana. Entonces lo miro allí parado asumiendo que todo está bien ahora y le digo que la extensión no significa que haya decidido nada.
Su sonrisa desaparece. Pregunta qué quiero decir y digo exactamente lo que dije. Tengo 2 semanas más para pensar si voy a firmar o no. Me mira como si estuviera hablando otro idioma. A la mañana siguiente, me dirijo a mi coche para ir a trabajar cuando mi vecina Kira me detiene en el pasillo. Está sosteniendo una bolsa de comestibles y la deja. Dice que estuvo en la graduación. Su hija está en la clase de Zachary. Me dice que lo que hizo estuvo mal y que ha estado pensando en ello desde entonces. Kira dice que su propio hijo es arrogante e irrespetuoso a veces y se pregunta si le falló al no establecer límites más fuertes cuando era más joven. Ahora tiene 20 años y la trata como si estuviera allí para servirle. Sus palabras me llegan muy cerca. Me pregunta si estoy bien y le digo que estoy trabajando en ello. Kira me aprieta el brazo y dice que, decida lo que decida sobre el papeleo, cree que tengo todo el derecho de tomarme mi tiempo. Después de que ella se va, me siento en mi coche por unos minutos. Esto es más que solo los formularios de ayuda financiera. Se trata de lo que le enseño a Zachary sobre cómo tratar a las personas, sobre las consecuencias, sobre el respeto. Esa noche, llamo a la puerta de Zachary. Él la abre luciendo cauteloso. Le digo que necesitamos tener una conversación real, no él hablándome, sino ambos escuchándonos de verdad. Él duda, luego asiente. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde solíamos hacer la tarea juntos cuando él era pequeño. Recuerdo ayudarlo con palabras de ortografía y tablas de multiplicar, cuando todavía pensaba que yo sabía cosas que valían la pena saber. Le pregunto cuándo exactamente me convertí en alguien de quien se avergonzaba. La pregunta queda flotando en el aire entre nosotros. Zachary no responde de inmediato. Mira sus manos y su mandíbula se mueve como si estuviera tratando de encontrar qué decir. Finalmente, admite que comenzó cuando entró en clases avanzadas y se dio cuenta de lo diferentes que eran nuestras vidas de las familias de sus compañeros de clase. Sus padres podían ayudar con la tarea de cálculo y discutir filosofía y llevarlos a museos y otras ciudades. Yo no podía hacer nada de eso. Su voz se vuelve defensiva cuando lo dice como si estuviera explicando algo obvio. Dejé que terminara y luego le pregunté si alguna vez consideró que yo estaba trabajando en turnos de noche para pagar sus oportunidades. Que mientras los padres de sus amigos discutían a Kant, yo estaba vaciando orinales y revisando vías intravenosas para que él pudiera pagar los libros de preparación para exámenes y las tarifas de solicitud que lo llevaron a esas clases avanzadas en primer lugar. Levanta la vista de sus manos, y su voz se vuelve más aguda, más defensiva. Sé que trabajaste duro, pero eso no cambia el hecho de que no entiendes mi mundo. Las palabras caen como una bofetada, pero me obligo a mantener la calma y pregunto qué quiere decir con su mundo. Zachary gesticula vagamente como si la respuesta debiera ser obvia: el mundo académico, las discusiones intelectuales, el tipo de pensamiento que ocurre en lugares como Yale. Le recuerdo que lo ayudé a llegar a ese mundo aunque yo no sea parte de él. Que cada turno de noche y comida saltada fue para que él pudiera tener acceso a cosas que yo nunca tuve. Su mandíbula se aprieta y mira hacia otro lado. A veces la ayuda no es suficiente. A veces necesitas una verdadera asociación intelectual, no solo alguien que pague las cuentas. La honestidad en su voz lo empeora de alguna manera.
Como si hubiera pensado en esto y decidido que realmente soy solo una chequera sin valor más allá de eso. Me siento allí absorbiendo la devastación de escuchar a mi hijo decir que mis sacrificios no fueron suficientes, que yo no fui suficiente. Y me doy cuenta de que este es el núcleo de todo lo que sucedió en la graduación. No solo piensa que soy estúpida. Piensa que soy fundamentalmente inadecuada como compañera en su vida. El silencio se extiende entre nosotros hasta que no puedo soportarlo más. Le digo que consideraré firmar los papeles, pero que necesito algo de él primero. El alivio inunda su rostro tan rápido que es casi divertido, como si pensara que esta pesadilla finalmente ha terminado. Acepta inmediatamente cualquier cosa, ya buscando los papeles sobre la mesa. Levanto la mano para detenerlo. Necesito que entienda por qué el discurso me dolió. Que no solo se disculpe para que esto desaparezca, sino que comprenda realmente lo que hizo. Su alivio vacila y comienza a decir algo sobre que ya se disculpó, pero lo interrumpo. Comprensión real, no solo palabras para conseguir lo que quiere. Él asiente lentamente, la esperanza en sus ojos mezclada con incertidumbre ahora. Saco mi teléfono y encuentro el vídeo que alguien publicó de su discurso de graduación. La cara de Zachary palidece cuando se da cuenta de lo que estoy haciendo, pero ya me estoy moviendo hacia el sofá, dando palmaditas en el cojín a mi lado. Se sienta a regañadientes, su cuerpo inclinado hacia un lado como si pudiera salir corriendo. Le doy a play y miramos juntos. El comienzo está bien. Cosas típicas de valedictorian sobre sueños y futuros, pero luego cambia. Veo a Zachary retorcerse mientras su voz grabada habla sobre ser criado por alguien que no podía ayudar con las matemáticas de sexto grado. Intenta hablar para explicar la línea cruel, pero lo detengo con una mirada. Solo mira. Su rostro se pone más rojo a medida que continúa el discurso, mientras se escucha agradecer a los maestros por ser sus verdaderos padres. Mientras se ve mirándome directamente en la audiencia y llamándome estúpida. Cuando termina, le pregunto cómo se sentiría si yo diera un discurso llamándolo inadecuado y vergonzoso frente a todos los que conoce. Abre la boca, la cierra, luego mira la pantalla en blanco del teléfono. La pregunta queda allí sin respuesta. Zachary está en silencio durante tanto tiempo. Me pregunto si va a responder en absoluto. Finalmente, dice que ve cómo suena, pero su voz está a la defensiva de nuevo. Su intención no era lastimarme. Era contar su historia de superación de obstáculos. Siento que algo se rompe dentro de mí y le pregunto sin rodeos si me considera un obstáculo que tuvo que superar. La pregunta lo toma desprevenido y duda. Su boca se mueve como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Esa vacilación me dice todo lo que necesito saber. La pausa es lo suficientemente larga como para que tenga mi respuesta incluso antes de que hable. Mi hijo piensa que soy algo que superar, no alguien que lo ayudó a tener éxito. Me levanto del sofá y camino a la cocina, necesitando espacio antes de decir algo de lo que no pueda retractarme. 2 días después, llaman a la puerta. Brady Poole está allí, luciendo incómodo, con las manos metidas en los bolsillos. Pregunta si puede hablar conmigo en privado, y lo dejo entrar, curiosa por lo que quiere el mejor amigo de Zachary. Brady se sienta en el borde del sofá y dice que Zachary es un desastre, que todos en su grupo de amigos están preocupados por él.
Le pregunto si Brady estuvo en la graduación y él asiente, sus ojos cayendo al suelo. El discurso incomodó a todos, pero nadie supo qué decir después. Admite que todos fingieron que era normal, aunque claramente no lo era. Agradezco la honestidad incluso si me duele saber que todo un grupo de adolescentes reconoció lo mal que estaba. Pero no dijo nada. Brady comienza a hablar más rápido como si hubiera estado conteniendo esto por un tiempo. Me dice que Zachary siempre ha hablado de mí con una mezcla de gratitud y frustración. Agradecido por lo que le proporcioné pero frustrado por lo que él veía como mis limitaciones. La frustración empeoró el último año cuando Zachary fue aceptado en Yale y comenzó a imaginar su nueva vida allí. Brady piensa que Zachary estaba tratando de distanciarse de su origen en el discurso, no atacarme específicamente. Como si pudiera establecerse como separado de sus raíces de clase trabajadora. Entonces encajaría mejor en Yale. Escuché a Brady explicar la mentalidad de Zachary y entiendo lo que está diciendo a nivel intelectual, pero no hace que el dolor sea menos real. Entender por qué alguien te apuñaló no hace que la herida sane más rápido. Agradezco a Brady por su honestidad y le digo exactamente eso, que entender la mentalidad de Zachary no borra lo que me hizo frente a todos los que conozco. Brady asiente y dice que lo entiende, sus hombros se relajan un poco ahora que dijo lo suyo. Luego agrega que Zachary es su amigo, pero lo que hizo estuvo mal. Y Brady quería que supiera que no todos piensan que merecía ese trato. Después de que Brady se va, me siento un poco mejor sabiendo que las personas que mejor conocen a Zachary reconocen que cruzó una línea. Al menos no estoy imaginando cosas o siendo demasiado sensible como Zachary insinuó. Elena llama la noche siguiente y me invita a cenar a su casa. Acepto de inmediato, agradecida por la distracción y la oportunidad de salir del apartamento donde cada habitación me recuerda la tensión con Zachary. Su lugar es pequeño pero acogedor y ha hecho pasta con salsa casera que llena la cocina de ajo y albahaca. Con vino, me cuenta sobre su propia hija que se mudó a California hace 5 años y rara vez llama. Elena dice: a veces nuestros hijos nos lastiman de maneras que no entienden completamente hasta que tienen hijos propios, hasta que son ellos los que están despiertos, preocupados y sacrificándose y con el corazón roto. Habla de cómo su hija solía quejarse de que Elena estaba demasiado involucrada, demasiado preocupada, demasiado. Y ahora Elena solo recibe mensajes de texto ocasionales y una llamada telefónica en días festivos. El dolor en su voz es familiar. Elena vuelve a llenar mi copa. ¿Hay algo más que pueda traducir o con lo que pueda ayudarte?